La letteratura figlia della storia. L'importante è che mi vediate e che mi sentiate. Sì, sì, ti sentiamo perfetto. Va bene. Senti, quanti minuti ho? Così mi organizzo. 10 minuti. 10 Sì, minuti. 10 Allora, minuti. Sì. benissimo, alcune cose le tolgo. Allora, dimmi tu quando posso cominciare. Sì, sì, siamo pronti. Va bene, va bene. Allora, il mio intervento è basato su alcune riflessioni sul rapporto tra letteratura e storia. A livello semiologico, Lili, va bene così lentamente? Sì, va Va bene? benissimo. Va Sì, benissimo, sì. per capire se il pubblico mi segue a questo ritmo. Sì, sì, Va penso, bene. sì. A livello semiologico, il termine storia presenta una ambivalenza, una anfipologia semantica. Chiamiamo storia la storiografia, ma chiamiamo storia anche un racconto. Tant'è vero che diciamo, no? Raccontami una storia quando siamo bambini. Il grande filosofo Paul Ricoeur ha chiarito come per fare una storia sia necessario che qualcuno ce la racconti ed ha precisato che ogni discorso storico è basato su una struttura narrativa, su un intreccio all'interno del quale i documenti storici svolgono la stessa funzione dei personaggi di un racconto o di un romanzo. Dall'altra parte, da un punto di vista letterario, gran parte della produzione letteraria è costituita dalla narrazione di storie il cui sviluppo degli eventi, dei fatti nel tempo di lettura è sottoposto alla spiegazione dello scrittore e alla comprensione del lettore. Allora, in entrambi gli ambiti, sia quello storico sia quello letterario, il ruolo fondamentale è affidato alla capacità interpretativa, ermeneutica dell'autore, sia dello storico che individua le connessioni tra causa ed effetto e tra eventi, tra fatti che a prima vista risultano, e uso un termine della fisica e della matematica, che risultano discreti, che etimologicamente viene dal verbo discernere, che vuol dire separare. Quindi i fatti sono, diciamo, disuniti, frammentari, se non vengono interpretati dallo storico. Allora, da una parte, dunque, la funzione fondamentale dello studioso storico, dall'altra, la funzione fondamentale dello scrittore che racconta storie tratte dalle vicende umane per proporci la sua interpretazione del mondo. Un elemento di connessione tra storia e letteratura è dato dal concetto di testimonianza. Non avendo il tempo, mi limito a dare delle indicazioni bibliografiche. Questo tema è toccato particolarmente da Paul Ricoeur in due volumi pubblicati poco prima della sua morte. Uno è intitolato
testimonianza, parola e rivelazione. L'altro è intitolato Ricordare, dimenticare, perdonare. L'importanza appunto di quella che Paul Ricoeur chiama scrittura testimoniale e quindi anche quella letteraria è sottolineata da uno dei testi più importanti della metodologia storiografica ed è il volume Apologia della storia di Marc Bloch, scritto nel 1940. Indico la data perché siamo agli inizi della seconda guerra mondiale. Bloch propone una efficace storiografia attraverso una sinergia delle varie discipline come l'economia, la geografia, la psicologia, la sociologia. Ma è interessante il fatto che lo studioso francese riconosce proprio allo scrittore o all'artista il compito di una comprensione ermeneutica fatta per sintesi dell'analisi condotta sugli eventi nel tempo dagli storici, e cioè lo scrittore procede per sintesi a priori, lo storico procede per analisi a priori. Non ho il tempo qui per soffermarmi sulle riflessioni di un altro grande storico che parla della lacunosità delle testimonianze storiche, che è Georges Duby. E ancora queste tematiche sono state affrontate in particolare per quanto riguarda il concetto di testimonianza, anche letteraria ovviamente, pensate a Primo Levi. Questo tema è stato toccato da un grande filosofo che è Gadamer, in un volume che vi invito a trovare e a leggere, che è intitolato Persuasività della letteratura. Cioè la letteratura ha la capacità, attraverso la conoscenza, di persuadere. Un contributo fondamentale alla conoscenza delle dinamiche di interferenza e di reciproco condizionamento tra storia e letteratura è stato offerto da Pierre Bourdieu nell'enunciare il concetto di campo intellettuale. Se passiamo sul piano dei contenuti, noi possiamo pensare che le due guerre mondiali che hanno insanguinato l'Europa del XX secolo costituiscono lo spazio privilegiato entro cui possiamo affrontare questo rapporto tra letteratura e storia. E pongo qualche esempio. Ad esempio, in Italia, in occasione dell'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, gli studiosi di letteratura hanno analizzato in maniera diversa la memorialistica prodotta da scrittori che avevano partecipato all'evento bellico. Opere in cui la tipologia della rappresentazione della realtà aveva favorito una doxa, un'opinione comune di tipo nazionalista. Allora, questo è il punto chiave del mio intervento. L'individuazione del valore
testimoniale e storico di un'opera letteraria implica un rovesciamento della prospettiva con cui si interpreta il rapporto tra esperienza vissuta e scrittura, tra Erlebnis e letteratura. Cioè è necessario invertire le connessioni categoriali storia-verità versus finzione-menzogna. Lili, se mi dai mezzo minuto ancora e ho concluso. Allora, quindi insisto su questo punto, cioè la letteratura è figlia della storia perché contribuisce attraverso la finzione letteraria, che non è falsità, ma è una verità per immagini. È necessario invertire le categorie tradizionali che noi utilizziamo, storia-verità versus finzione-menzogna. E per far questo chiudo con le parole di un grande scrittore, Jorge Semprún. Jorge Semprún, durante la seconda guerra mondiale, conoscerà la terribile esperienza della deportazione a Buchenwald. Eppure Jorge Semprún scrive soltanto, questo lo scrive in un libro molto importante intitolato La scrittura o la vita, che poi si potrebbe correggere in La scrittura e la vita. Jorge Semprún scrive soltanto l'artificio di un racconto, quindi la letteratura, abilmente condotto, riuscirà a trasmettere in parte la verità della testimonianza. Ora, la frase di Semprún ci fa capire che l'arte in cui rientra la letteratura, pur avendo una sua propria e peculiare individualità, non può non essere inserita nel tutto della società e nella storia di cui è parte essenziale. Ho finito. Grazie mille Alfredo, molto Prego, prego. interessante. Puoi restare un po'? Facciamo Sì, la sì, sì, discussione dopo. volentieri, Bene, volentieri. bene, gracias. Entonces, vamos a escuchar ahora a Eve y luego hacemos la discusión al final, ¿sí? Entonces, Eve Silvana Castaño, de la Universidad Nacional del Comahue, nos va a hablar de literatura, lenguaje y política, lecturas o reescrituras. Bueno, muchas gracias, Eve, adelante. No, gracias a vos. Comienzo leyendo un pequeño epígrafe de Milan Kundera a propósito de lo que he escrito. El totalitarismo no es solo el infierno, sino también el paraíso. El antiquísimo sueño de un mundo en que todos vivimos en armonía, unidos en una sola voluntad y una sola fe comunes, sin guardarnos ningún secreto unos a otros. Comienzo ahora sí mi texto. Es innegable que cada época experimenta sus crisis. Sin embargo, unas épocas acusan más y más profundos cambios que otras. Hace ya mucho tiempo que asistimos a una serie de crisis notables en los modos de entender el mundo y de nombrarlo. Las palabras expresan la inquietud de la cultura y no permanecen ajenas ni mucho menos inmutables ante los vaivenes que sacuden los cimientos lógicos e históricos de la lengua. Como es sabido, las relaciones entre lenguaje, literatura y política han existido siempre. Son palabras que se implican necesariamente. Y las tensiones entre estos campos han sido objeto de análisis y estudio permanente entre los teóricos y críticos de la lengua y el arte literario, como así también por parte de los escritores. Lectura y escritura son prácticas ligadas a esa tríada reveladora de las tribulaciones de cada época, y casi nunca suelen faltar quienes se asignan el derecho de señalar, en el mejor de los casos, o de quemar, en la peor de las situaciones,
qué se ha de leer o escribir por el bien de todos, en nombre de ellos mismos y de sus concepciones políticas o ideológicas. Este breve escrito parte del análisis de algunas afirmaciones dadas por distintos autores de diferentes tiempos, espacios y concepciones sobre cuestiones generales que involucran la relación del lenguaje, la literatura y la política, e intenta esbozar algunas reflexiones personales de carácter conjetural sobre el tema. Comenzaré entonces citando algunos fragmentos, hay muchos más que los que yo voy a mencionar ahora, de distintos escritores que me ayudarán a dar forma a lo que quiero decir. En primer lugar, recupero una situación reveladora señalada por la escritora sureña Flannery O'Connor. En 1945, en el marco de las presentaciones que acostumbraba a hacer en distintas universidades del país, la autora de Un hombre bueno es difícil de encontrar, había sido invitada en esa ocasión por John Crowe Ransom, fundador y redactor de la Kenyon Review y autor de La Nueva Crítica. Este profesor, mientras leía uno de los textos de O'Connor para el público presente, se atrevió a hacer un cambio en el texto. Cuando el profesor se enfrentó a la palabra negro, la sustituyó por otra palabra que consideró menos denigratoria y socialmente más aceptable. La autora consideró esta decisión como algo lamentable y en una carta a un amigo destacó, a propósito de esa experiencia, que ella había intentado en su relato partir del lenguaje del sur y de una situación típica de ese lugar. Cito, verdaderamente arruinó la historia. Las personas de las que escribo nunca habrían hablado de ese modo. Fin de la cita. Como es posible advertir, las imposiciones en relación con los modos de leer y de escribir son de vieja data. ¿Es necesario llevar a cabo este tipo de operaciones? ¿Viviremos en un mundo feliz? Aquí pienso en Aldous Huxley y lo opresivo de ese mundo creado en una novela de 1932. Si eliminamos por decreto todo signo de la opresión, de la discriminación, del mal que habita en el mundo sin eliminar ese mal, ¿son posibles y deseables una lengua y una literatura de la asepsia? Para no irnos demasiado lejos, en cuanto al lugar, es importante no olvidar que hace unos días el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo explícito su apoyo a la labor de los bibliotecarios, los que sorprendentemente en algunos estados pueden ser enjuiciados si facilitan libros prohibidos a los niños y jóvenes, un claro acto de censura por parte de organizaciones de dudosa actitud democrática. Obama promueve, obviamente, el libre acceso a los libros en un país que no puede eludir el escándalo de haber impugnado en 2022 alrededor de más de 2.500 títulos. Cito, en una carta dirigida a la Asociación Americana de Bibliotecas, Obama remarcó que leer sobre personas cuyas vidas eran muy distintas a la suya le enseñó a ponerse en el lugar de otra persona y que cree que esa postura de prohibición de obras memorables es profundamente errónea y contraria a lo que hizo grande aquel país. Los libros siempre han influido en mi forma de ver el mundo. Escritores como Mark Twain y Toni Morrison, Walt Whitman y James Baldwin me enseñaron algo esencial sobre el carácter de nuestro país. Leer sobre personas cuyas vidas eran muy distintas de la mía me enseñó a ponerme en el lugar de otra persona, y el simple acto de escribir me ayudó a desarrollar mi propia identidad, algo que resultó vital como ciudadano, como organizador comunitario y como presidente. Fin de la cita. Como resulta evidente, la literatura convoca a la política y esta última se encarga muy bien desde los centros de poder, a través de los medios de comunicación y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de intentar sus propias bajadas de línea. Cada tiempo y lugar se expresa en una variación de formas literarias que sobreviven y se constituyen en lugares de lectura casi obligados y también de relectura, porque claramente se vuelven a leer las obras viejas con los ojos nuevos de las generaciones más jóvenes. El problema es la transformación, cancelación del pasado, cuando no se condice con lo que un grupo, nunca es la totalidad, considera adecuado o moralmente valioso para sus propios fines en nombre del bien para la humanidad. Proponer, por ejemplo, la reescritura de las obras de Dahl
porque molestan ciertas expresiones o escenas suyas en es un acto de tiranía. Y recordemos, la tiranía no circula en una sola dirección, viene de un lado y de otro, derecha a izquierda, porque consiste en la cancelación del que no piensa como uno, aún con las mejores intenciones. Entonces me pregunto, ¿se puede incluir excluyendo? ¿Hay que reescribir los cuentos de Cortázar escritos con la E o con la X para incluir? En lo personal me declaro incompetente. Pienso que para entender un determinado momento histórico es necesario saber muy bien cuáles eran las ideas dominantes y también las no dominantes en ese momento, dado que hay una disputa permanente de fuerzas centrípetas y centrífugas en la vida social. De lo contrario, habría que condenar a Manuel Belgrano por monárquico. En uno de sus ensayos de 1989, titulado El uso de las palabras, Natalia Ginzburg advertía lo siguiente. Cito, en nuestra sociedad actual se ha decretado la exclusión de la palabra ciego y se dice en cambio invidente. Se ha decretado la exclusión de la palabra sordo y se dice no oyente. Las palabras invidente y no oyente han sido acuñadas con la idea de que de este modo los ciegos y los sordos sean más respetados. Nuestra sociedad no ofrece a los ciegos y a los sordos ningún tipo de solidaridad o de apoyo, pero ha acuñado para ellos el falso respeto de unas nuevas palabras. Nos parecen artificiales, nos hacen daño en los oídos y francamente las detestamos. ¿Deberíamos llamar ahora la lechuza invidente a ese bellísimo relato persa que se llama La lechuga ciega? Fin de la cita. De la mano de la Ginzburg, escritora y mujer valiente como tantas otras que en distintas épocas se atrevieron a decir sin ambajes lo que pensaban sobre su tiempo, considero que hay mucha hipocresía en relación con la política y los supuestos fines morales de ciertos usos del lenguaje, de las palabras y la literatura, una hipocresía que puede llevar a concepciones unívocas y por lo tanto tiránicas sobre el mundo. Los mensajes acerca de determinados e inobjetables derechos no están acompañados por las acciones que deberían encarnarlos desde la política. Por el contrario, esta última exhibe en su totalidad las marcas de una degradación inconfundible. Abundan las confusiones lingüísticas y los abusos del lenguaje, con las mejores intenciones. ¿Es que acaso lo políticamente correcto no es solo uno de los tantos puntos de vista sobre el mundo? ¿Cuál es el lugar que le queda a la palabra ajena? ¿Y en qué espacio podría acontecer el tan necesario dialogismo? George Steiner, en Lenguaje y Silencio, nos recuerda que la palabra filosófica es la palabra que se niega a darse a sí misma por sentada. ¿Acaso no es el mejor ejercicio en las relaciones interpersonales y en las discusiones de todo tipo asumir este rasgo primordial para concebir todo acto de comunicación y de lenguaje? Es decir, hay una necesidad insoslayable y obvia, pero que demasiadas veces dejamos de lado, la de asumir, y esto no es como una mera expresión de deseos o de lo que se dice porque hay que decirlo, que hay otros puntos de vista, que esos puntos de vista nunca deben clausurarse, sino que por el contrario enriquecen la comprensión del mundo y de los otros, porque como dice Steiner, el lenguaje es el misterio que define al hombre, y a través del lenguaje se hace explícita su identidad y su presencia histórica de manera única. Cito, es el lenguaje el que arranca al hombre de los códigos de señales deterministas, de lo inarticulado, de los silencios que habitan la mayor parte del ser. Fin de cita. En su ensayo sobre literatura y política, George Orwell sostenía que es imposible luchar contra el fascismo si no se sabe qué es el fascismo. Mucha verdad parece haber en esta frase porque en estos días de elecciones de un lado y del opuesto, todos se lanzan esta palabra como un insulto verdaderamente venenoso. Y lo es, en los medios y redes sociales. Pero ¿cuántos saben el alcance a ciencia cierta, es decir, con ciencia histórica, qué nombra esta palabra? Si unos y los contrarios usan esta palabra, entonces esta ya no tiene nada, no dice nada sobre el mundo. Es una forma vacía. Para Orwell, el caos político estaba ligado a la decadencia del lenguaje. Cito, el lenguaje político, y con variaciones esto es verdad para todos los partidos políticos, desde los conservadores hasta los anarquistas, está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable,
y para dar una apariencia de solidez al mero viento. Uno no puede cambiar esto en un instante, pero puede cambiar los hábitos personales y de vez en cuando puede incluso, si se burla en voz bastante alta, lanzar alguna frase trillada e inútil a la basura, que es donde pertenece. Fin de cita. Muchas veces en nombre de las mejores intenciones se han cometido las mayores atrocidades. La mejor literatura denuncia, aunque no sea de denuncia. Noam Chomsky lo ha dicho de un modo claro y meridiano. Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Rosa Luxemburgo no solo lo dijo, dio la vida por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¿Es posible realmente alcanzar este ideal hoy en el mundo, aquí? Dejemos hablar a la literatura de ayer y de hoy sin censura, sin direccionamientos indeseables, ni en su forma, ni en su lengua, ni en sus variadas concepciones del mundo. Ningún individuo, ni ningún gobierno es más grande que ella. Esa enorme caja de resonancia que acoge a todas las voces y en la que todas las voces pueden ser escuchadas. Gracias. Muchísimas gracias, Eve. Qué hermoso recorrido también por nombres y personas que nos aportan tanto desde distintas épocas, ¿no? Para pensar. Bueno, ahora vamos a seguir con Cristina y luego discutimos, como ya hemos dicho. Entonces, Cristina Fernández, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET, va a hablar de los debates en torno a la utilidad de las humanidades, un poco de historia. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por haberme invitado a participar. No sé si me escuchan bien. Sí. Y bueno, Perfecto. empiezo con mi textito para no perder tiempo. Hace unos escasos 15 días, un profesor universitario argentino, Alejandro Piscitelli, filósofo especializado en tecnología, educación y diseño, presentó el libro Polímatas, el perfil antidisciplinario del trabajador del futuro. A raíz de esa presentación, brindó una entrevista a un medio de prensa local en la cual presentaba algunos de sus argumentos centrales, entre ellos la idea de que los tiempos actuales requieren la vuelta de perfiles profesionales más generalistas y menos especializados, los que llama polímatas, y el fin de la grieta entre humanidades y ciencias. Para Piscitelli, el mundo ha cambiado después de la pandemia, pero no lo han hecho en un grado suficiente ni los sistemas educativos ni nuestra manera de comprender la realidad. En consecuencia, enarbola su defensa de los polímatas como gente que tiene aspiraciones fuera de lo común, cruza fronteras disciplinarias y ejemplifican a la perfección su denuncia de la división nefasta entre ciencias y artes. Por un lado, la ciencia que transforma el mundo pero no sabe para qué, por el otro, las humanidades que se la pasan criticando pero no salen de la impotencia. Piscitelli aboga, en consecuencia, por una tercera cultura multidisciplinar que encontraríamos encarnada en esos polímatas. No es nuestro objetivo defender o refutar las ideas de Piscitelli, a quien, confesamos, no hemos estudiado a fondo todavía, recién salió el libro, pero traemos a colación esta oportuna nota periodística para poner en evidencia la presencia constante de un problema que tiene una larga tradición y que es el de la división en culturas disciplinarias, que periódicamente resurge en relación con la articulación entre educación y mundo del trabajo, y en cuyo contexto las humanidades, y con ellas la literatura, han necesitado justificarse de modos diversos, según las épocas. Para hacer un poco de historia, tal como prometimos en el título, vayamos a la época del romanticismo y la revolución industrial en Inglaterra, un momento donde se hizo visible la problemática separación, casi enfrentamiento, entre las posibilidades abiertas por el desarrollo tecnocientífico y el mundo de los valores, asociados a las humanidades en sentido amplio. Este problema surgía porque esa misma revolución industrial había llevado a una demanda por la escolarización y simultáneamente requería una gradual especialización de los estudios. Mientras, la literatura romántica, con el Frankenstein de Mary Shelley a la cabeza, alertaba sobre los límites que a la ciencia no le convenía traspasar. La cuestión es que llegando al último tercio del siglo XIX, nos encontramos con un momento de ardorosas polémicas, entre las que se destacaron las protagonizadas por Matthew Arnold y Thomas Huxley.
Matthew Arnold era un poeta y profesor en Oxford, donde enseñaba arte poética. Creía que la poesía tenía puntos de contacto con la ciencia, porque a diferencia de otras artes, demandaba cierto nivel de intelectualidad para su comprensión. Sus concepciones estéticas estaban al servicio de sus valores éticos. Por eso veía la crítica literaria como una doctrina global de la vida. En 1868 escribió un informe para la Comisión de Investigación Escolar sobre la educación en el continente europeo, en el cual recomendaba no descuidar los estudios literarios que él veía amenazados por el avance de las ciencias naturales. Del lado de la ciencia, polemizó con él Thomas Henry Huxley, el abuelo de Aldous Huxley, que fue mencionado en la ponencia anterior, quien era biólogo y lo que hoy llamaríamos un gestor de la ciencia. En 1880, en su conferencia Ciencia y Cultura, le asignaba un valor formativo al saber de las ciencias naturales, al que veía como una ampliación de ese sentido común tan valorado por los ingleses. Arnold volvió al ataque en su conferencia Literatura y Ciencia de 1882, pronunciada inicialmente en Cambridge, pero repetida más de 30 veces en Inglaterra y los Estados Unidos, iniciando así un debate de décadas y cuyos ecos llegarían, como veremos más adelante, a las costas rioplatenses. Resumiendo el asunto, diremos que Huxley no menospreciaba la literatura, pero dudaba de que los escritos clásicos pudieran servir como una doctrina de la vida para el hombre moderno, y defendía en todo caso el estudio de la literatura nacional inglesa frente a la tradición clásica. Quería promover a la vez las ciencias naturales y las lenguas modernas, a expensas de las lenguas muertas, especialmente el griego. Fue así como, frente al avance de las ciencias sociales y el peso que tenían las ciencias naturales en el país de Darwin y de Bentham, la literatura y la crítica literaria tuvieron que justificar su existencia como actividades de las que dependía la dignidad humana. Por otra parte, cabe considerar que en un país con una gran tradición de exploradores y naturalistas, como Inglaterra, la ciencia estaba connotada por una suerte de heroísmo desinteresado que le otorgaba parte de su prestigio social. Y Matthew Arnold reclamaba un reconocimiento análogo para el desinterés que él veía en las humanidades. Conviene en este punto pegar otro salto a nuestra época y observar que un heredero de Arnold, Harold Bloom, también lanza su grito de alarma ante lo que considera una amenaza a los estudios literarios canónicos, alertando sobre el peligro de disolución que cree ver en disciplinas como los estudios culturales y otros saberes que, a su entender, invaden una zona que era propia de la crítica literaria. Desde la perspectiva de Bloom, fue un error asignarle alguna utilidad o función social a la literatura, porque al no poder satisfacer esas aspiraciones, quedó desprestigiada como saber social. En ese sentido, Bloom toma distancia tanto de la lectura moral de la literatura que propician los sectores conservadores, como de su utilización para la reforma social, que es el valor que le asigna el ala progresista. Defiende la supuesta neutralidad y desinterés de los estudios literarios y cuestiona la homologación de la crítica literaria con alguna clase de ciencia social. Por otro lado, y como bien lo ha señalado Wolf Lepenies, quien acuñó la expresión las tres culturas en un sentido distinto y anterior al de la tercera cultura de Piscitelli, el conflicto entre las dos culturas, la ciencia y las humanidades, le debe mucho a la aparición de una tercera cultura, las ciencias sociales, no siempre visibles, pero constantemente presentes en la redefinición de los campos del saber y de las disciplinas instituidas desde el siglo XIX. En cuanto a América Latina, esos debates tuvieron un eco formidable, nada menos que en la pluma de José Martí. En el año de 1882, en un artículo publicado en la Opinión Nacional de Caracas, Martí comentaba el libro de Thomas Huxley y afirmaba que la elección de un tipo de educación debía fundarse en las demandas de la época. El concepto de lo moderno, tanto en ciencia como en literatura, se tornaba clave para establecer los contenidos de la educación. Así, Martí esbozaba un mapa de las que tiempo después Charles Snow llamaría las dos culturas. Para tomar conciencia del contexto social y educativo en el que Martí, en sintonía con Huxley, abogaba por la ampliación de los estudios científicos, bastará recordar que si el proceso de industrialización europeo ya generaba adversarios que lo consideraban excesivo, no iba muy rápido en América Latina, donde la base industrial seguía siendo incipiente,
de naturaleza esencialmente artesanal y no lograba conformar un sector industrial moderno que demandase una producción científica y tecnológica local de importancia. Además, la divulgación de la ciencia y de las letras modernas son interdependientes en Martí, como lo fueron en el debate educativo anglosajón arriba reseñado. Sintetiza en una frase que parece resumir el pensamiento de Huxley la solidaridad intelectual entre las ciencias y las letras de la modernidad. Dice Martí, en vez de Homero, Haeckel, en vez de griego, alemán, en vez de artes metafísicas, artes físicas. Y si defiende la enseñanza de las lenguas modernas por sobre el latín y el griego, es porque las ve como vehículos de los saberes propios de los tiempos nuevos. Esta polémica tendría una segunda fase en pleno siglo XX, cuyos protagonistas fueron un heredero del modelo educativo de Matthew Arnold, el crítico literario Lewis, y Charles Snow, ya mencionado, un científico que se había formado y trabajado como tal en Cambridge y que posteriormente abandonó la ciencia para dedicarse a la literatura como novelista, después de pasar por cargos públicos relacionados con la educación. Publicó en 1956 el artículo Las dos culturas, que amplió 3 años después en una célebre conferencia en Cambridge que dejaría huella en los estudios sobre literatura y ciencia. Para ese entonces, en el sistema universitario inglés estaban totalmente disociados los estudios científicos y humanísticos, y en estos últimos era notable el predominio de la tradición clásica. Snow consideraba además que el presupuesto asignado a los estudios científicos era insuficiente, y en esa conferencia proponía poner en pie de igualdad esas dos culturas, la ciencia y las humanidades, para lograr un mayor financiamiento y aumento de la matrícula de las carreras científicas. Quería, en definitiva, trasladar a la ciencia algo del prestigio que por entonces aureolaba las carreras humanísticas, a las que asistían muchos más estudiantes de las clases altas que a las carreras científicas. Así, sostenía que en el seno del campo intelectual se habían formado dos culturas, no solo en un sentido intelectual, sino también antropológico, ya que los miembros de cada uno de esos grupos compartían actitudes, formas y normas de acción, así como enfoques y supuestos comunes. Esto no quiere decir que dentro de cada una de las culturas, las ciencias y las humanidades, sus integrantes piensen igual. Suele ocurrir, por ejemplo, que los biólogos no conozcan a fondo la física contemporánea o que los ingenieros y los científicos puros a veces no se entiendan entre sí. Pero es un hecho que hay similitudes de conducta y pensamiento que atraviesan y hasta dominan otras conformaciones mentales, como las de la religión, la política o la clase social. Una de las marcas propias de cada gran grupo disciplinario es la mirada focalizada antagónicamente hacia el futuro, la ciencia, o el pasado, las humanidades. En 1902, Lewis contestó los argumentos de Snow en una conferencia pronunciada en Richmond, en la cual defendía la utilidad de la literatura para entender la civilización y la revolución industriales. Sin embargo, Snow sostenía que era precisamente la ignorancia científica de los intelectuales literarios la que les impedía comprender tanto la revolución industrial como la sociedad del presente, dos objetos cuya interpretación, por cierto, venía reclamando como propia la sociología, la tercera cultura que mencionamos. Lewis, por su parte, acusaba a las ciencias naturales de inmoralidad, en el sentido de no preocuparse por la moral, leía la literatura como una antropología ejemplar y concebía la crítica literaria como una disciplina normativa que inculcaba reglas morales y valores. A esto hay que agregarle que después de 1870, tanto en Inglaterra y en Estados Unidos como en Francia, la enseñanza de la literatura vio alterado su estatuto, pues si hasta entonces había estado orientada hacia el aprendizaje de la escritura y de la palabra pública o elocución, devino paulatinamente en una actividad de apreciación propia para cultivar el sentimiento y la imaginación. Es decir, que la enseñanza de la retórica fue cediendo terreno en favor de una cultura del gusto y de una preparación para la recepción. El conflicto ciencia-humanidades en la educación se relaciona estrechamente, como puede apreciarse por lo reseñado hasta acá, con la especialización cada vez mayor de los estudios. Ese proceso que Ortega y Gasset denunció como la tragedia del especialismo. Y eso es así porque el divorcio, para usar el término propuesto por Bertrand Russell, entre las letras y las ciencias, se vio potenciado por la organización de las burocracias administrativas en los estados modernos, que favoreció el surgimiento de los expertos en distintos campos del saber.
Para ser tales, los expertos debieron fundar su razón de ser y su prestigio social no solo en un saber, sino también, aunque parezca paradójico, en sus limitaciones, diferenciándose de los intelectuales tanto por cuestiones formativas como por sus respectivos ámbitos de intervención. Por eso hay quienes, como Edward Said, llegan a sostener que la especialización propia del experto conspira contra la perspectiva verdaderamente intelectual. Por razones como estas, Ortega sostenía que el profesional, ingeniero, médico, abogado, científico, era un nuevo bárbaro, más sabio que nunca, pero más inculto también, y equiparaba la tragedia del especialismo con el legado de la Gran Guerra Europea. Fue justamente cuando regresó de una Europa que se hundía en la guerra que José Ingeniero fundó la Revista de Filosofía, en 1915, una revista financiada por él mismo que dirigió hasta su muerte, después de lo cual lo sucedió en esa tarea su discípulo Aníbal Ponce, hasta el cierre de la publicación en 1929. En varios artículos de la Revista de Filosofía se debaten cuestiones ubicadas entre la epistemología y la organización curricular de los estudios, temas que se relacionan con la reflexión sobre el lugar de las letras en la modernidad, que fue una verdadera obsesión de la época. Era frecuente entre los escritores e intelectuales del período la interrogación acerca del servicio y el fin del arte en una sociedad industrializada o en proceso de serlo. A grandes rasgos, se registran en la Revista de Filosofía dos ejes que ordenan esta cuestión. Por un lado, al estilo del debate educativo anglosajón, el enfrentamiento entre disciplinas humanísticas y científicas. Y por otro, solapándose, pero sin coincidir enteramente con las particiones disciplinarias de ese primer problema, el conflicto planteado entre carreras científicas y profesionalistas en torno de la noción de desinterés. En relación con el primer foco de reflexión, encontramos como ejemplo de una defensa acendrada de las humanidades a Carlos Octavio Bunge, quien la sujeta, como lo habían hecho Matthew Arnold y su padre, Thomas Arnold, al objetivo de la edificación moral. Lo que Bunge pone de manifiesto en varios textos de su autoría sobre educación es la dificultad de conjugar un sistema educativo orientado a la utilidad práctica de los estudios con la función de elevación moral también esperable de ese sistema educativo. Y aunque no niegue la utilidad de la primera orientación, mucho más ligada a la educación científica e industrial, considera prioritaria la segunda, cuyo órgano ejecutor está a sus ojos en las humanidades clásicas. El cultivo de las humanidades no es en su visión precisamente moderno, aunque éstas deben enseñarse porque cifran valores que deberían guiar al grupo social destinado a ser la clase dirigente. Más aún, la unificación de la educación en términos modernos le parece empobrecedora, porque juzga que la educación técnico-científica no puede garantizar la necesaria remoralización de la ciudadanía por la cual clamaban, a partir de la crisis de 1890, tanto la oposición como algunos sectores cercanos a la élite gobernante. Efectivamente, fue entonces cuando en el contexto argentino se revalorizaron las disciplinas humanísticas coetáneamente a la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1896, como es sabido, la primera facultad de su naturaleza en América Latina. No todos, desde luego, coincidían con Bunge. Aquí solo pongo unos nombres, el debate es mucho más amplio. El jurista Alfredo Colmo privilegiaba la enseñanza de las disciplinas científicas en desmedro de las humanidades porque consideraba que las primeras eran necesarias para el desarrollo de los países latinoamericanos. Pero para la época en que Colmo escribía en la Revista de Filosofía, un contexto ya asignado por las demandas de la reforma universitaria, al conflicto entre las ciencias y las humanidades se le había superpuesto otro: la disociación entre la educación para la ciencia y la educación profesional. Así, las ciencias puras o teóricas y las humanidades se enfrentaban conjuntamente no solo a los estudios orientados a la aplicación técnica, sino a las carreras de corte liberal y profesional como medicina o derecho. Sintetizando, para dar paso a nuestra conversación. A pesar de las diferencias reseñadas, los autores de la Revista de Filosofía coinciden, en general, en esgrimir valores extraestéticos y extracientíficos para justificar la hegemonía de unas disciplinas sobre otras. Incluso en el círculo más cercano a ingenieros, se perciben denodados esfuerzos por justificar la ciencia desde la ética, llegando al punto de enlazar la construcción de la ciudadanía argentina con la práctica científica.
Como buen heredero de la generación del 80, Ingenieros no deja de ejercitar la memoria histórica para recordar lo conflictivas que habían sido las polémicas por la educación laica en la Argentina y está convencido de que la ciencia colabora en la formación de la mentalidad del ciudadano porque destruye el prejuicio y racionaliza la conducta. Algo semejante a lo sostenido por Joaquín González, asiduo colaborador de la revista de Filosofía. La ciencia constituye para mí la única base de organización de todo el sistema escolar o educativo de una nación que quiera darle una finalidad propia y permanente. Y en la nuestra, tan labrada por seculares prejuicios políticos, religiosos y sociales, es, más que en otras, aplicable e imprescindible, decía González. En suma, superar la especialización era una forma de superar el profesionalismo con sus connotaciones negativas de mercantilismo, interés y clasismo. De ahí que las demandas por el desinterés y la educación integral, en desmedro del utilitarismo y el especialismo, fueran pronunciadas con frecuencia por los reformistas que colaboraban en la publicación. El dirigente universitario Deodoro Roca, por ejemplo, procuraba soliviantar los espíritus con esta advertencia con la cual cerramos nuestra comunicación. Mansamente se seguirá cumpliendo la obra de mutilación del hombre en las especializaciones profesionales y de clases. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Cristina por este recorrido. Queríamos avisarle especialmente, bueno, a Francisco Aiello, que es el relator, pero también a Clara, Estefanía y Fernando, que ya los estoy viendo que se han sumado, que vamos a empezar unos minutos más tarde para habilitar el debate en esta mesa. Bueno, así que les agradecemos la consideración y la paciencia. Bueno, estamos abiertos a dudas, a consultas, a comentarios que quieran hacer. Fue muy rico todo lo escuchado realmente, así que abrimos la discusión. Lili, posso intervenire? Certo. Sì. Volevo intervenire su tutte e due le interessanti relazioni. Per quanto riguarda l'intervento di Ebe, questo mi permette di ribadire qualcosa che non sono riuscito ad esporre nella mia relazione per ragioni di tempo. Da questo punto di vista, per quanto riguarda appunto il rapporto tra i letterati e il potere attraverso la lingua, che è l'elemento di mediazione, ovviamente, lo scrittore usa come strumento la lingua. Da questo punto di vista, mi senti? Sì, perfetto. Sì. Allora, da questo punto di vista, l'opera di Bourdieu è fondamentale, cioè campo del potere e campo intellettuale, perché in quel volume, che è brevissimo fra l'altro, Bourdieu dice che il campo intellettuale, quindi usa termini della fisica, il campo elettrico, no? Quindi una serie, diciamo, di tensioni, e spiega che il campo intellettuale, pur avendo una sua parziale autonomia, e questo che dico vale anche per quello che ha detto Cristina, ma ovviamente nella parte, diciamo così, relativa all'Argentina, il campo intellettuale è determinato nella struttura e nella funzione dal posto che occupa, sto citando, all'interno del campo di potere. E quindi tutto dipende da questi rapporti. Quindi, no, il campo intellettuale, che è ovviamente la filosofia, no, eccetera, e la letteratura, ha un'autonomia parziale perché è un campo di forze che diciamo, si rapporta, si contrasta spesso, o qualche volta invece, no, si adegua all'interno del campo di potere. Per quanto riguarda invece l'intervento di Cristina, molto interessante, Cristina, in Italia la situazione del rapporto tra letteratura e scienza è completamente diversa, nel senso che quando è uscito il volume di Snow sulle due culture, si è aperto un dibattito
sulla separazione tra scienza e letteratura. Ma il tutto è cambiato, ed ecco l'intervento della storia nella letteratura, dopo il 6 agosto del 1945, e cioè lo scoppio della prima bomba atomica, lo sgancio della prima bomba atomica. Perché? Perché in effetti poi ci si è resi conto che in effetti in Italia questa separazione, questa divisione non c'è. Allora ti faccio alcuni nomi. Uno, Levi. Levi era un chimico, il quale dice che le parole in letteratura sono come gli elementi nella chimica. Come si compone una produzione di ossigeno attraverso una combinazione, così si produce un'esperienza letteraria attraverso la combinazione delle parole. Ti faccio un altro esempio. Calvino. Calvino ha scritto delle parole bellissime sul rapporto scienza-letteratura. Oppure Sinisgalli, oppure tutto lo sviluppo della fantascienza in Italia, oppure un critico scrittore importante come Vittorini. Poi ci sono anche autori poco noti, poco conosciuti, perché ovviamente in quel periodo in Italia prevaleva la dimensione appunto letteraria, siamo ancora nella fase del dominio dell'ermetismo, ma ad esempio c'è uno scrittore poco noto che si chiama Renzo Tomatis. Renzo Tomatis era un medico che ha scritto un libro, Il laboratorio, in cui racconta la sua esperienza di medico in un laboratorio americano. Quindi, ad esempio, per me poi la tua è stata una sorta di involontaria provocazione, perché hai citato Bloom. Allora, hai citato Bloom, ma io sono proprio un rappresentante di quella che tu hai chiamato la terza cultura, perché io ho insegnato sociologia della letteratura, e cioè ho insegnato una cultura che lega l'aspetto sociale all'aspetto culturale. La stessa cosa vale per Hebe quando appunto fa riferimento al rapporto con la lingua, e la lingua, giustamente lei ha citato, no? Ha citato Steiner. La lingua ha una doppia dimensione, ha una dimensione idiolettica ed una dimensione sociolettica, cioè io utilizzo personalmente, idios, individuale, una lingua che però poi ha una sua conseguenza quando la trasmetto all'altro che conosce la stessa lingua. Quindi il problema del rapporto tra letteratura e scienza e sulla separazione delle due discipline da un punto di vista della conoscenza in Italia si è chiuso nel momento in cui si è scoperta l'importanza della teoria della ricezione. Cioè io sono scrittore, ma ovviamente conta quello che vorrebbe lo scrittore, ma conta molto di più quello che il lettore trova in quel testo. Comunque argomenti molto interessanti. Non conoscevo invece la storia del rapporto, diciamo, didattico, pedagogico per gli studi letterari in Argentina. Grazie Alfredo, molto interesante. En todo el simposio estuvimos hablando mucho de la relación entre la enseñanza y lo que suponen las humanidades, lo políticamente correcto, la cancelación. Por eso también yo quería... sí. Perdón, sí, no sé ¿cómo no? si podría contestar al profesor o querés hablar vos y después... No, contestale, claro. No, antes sí. de que se nos vaya el hilo perdón que te interrumpa, Lili. No, por favor. Antes de que se vaya el hilo de lo que él venía señalando. La idea de... Perdón, que tiré algo por acá. Mi vedete, Lili? Mi vedete? No. No. Adesso non te vedo. No. La idea Ti de... ascoltiamo. Ahí está.
No, respecto de la mención de Harold Bloom, no Sí, es él el que habla de las tres culturas, sino que lo que yo traté de hacer en ese brevísimo repaso fue ubicarlo en la genealogía, digamos. Él está del lado, digamos, de los herederos, digamos, de la línea que vendría de Arnold y Lewis, y no de Huxley y Snow, dentro del mundo anglosajón. Porque también es cierto que las reflexiones de Harold Bloom están, aunque su libro se llama El Canon Occidental, sì, están sì, sì. muy centradas en la literatura angloamericana, digamos. Certo, infatti, infatti. De hecho, los brasileros fueron más, más astutos y en la traducción, vi una traducción al portugués hace poco como el canon norteamericano directamente. Creo Sì, que sì, sì. es más acertado. Entonces, era ubicarlo en esa genealogía. No, no es de él, por ejemplo, él no refrenda la idea de la tercera cultura o la sociología. Eso es un problema muy francés, digamos, Sì, la sì. cuestión de la sociología, porque bueno, tenía que ver con qué sectores dentro, justamente esto que usted explicaba también, Sì, del campo intelectual io y vengo da del... quella cultura, ho y, cominciato a insegnare nel '68, quindi claro, justamente dentro del campo intelectual francés y sus vínculos con el campo del poder, había sectores en su momento, después de la guerra franco-prusiana, digamos, más conservadores que habían quedado del lado de la literatura y otros sectores más, pero no es un mapa tan claro, porque había conservadores y progresistas, tanto en el área de la sociología como conservadores y progresistas del lado de la literatura, pero ahí se dio un vínculo específico donde la literatura digamos, se reforzó con las ciencias, se hicieron un frente común frente al avance de la sociología. El caso italiano, por supuesto, es diferente e incluso hay algo muy interesante respecto de la... Yo aquí lo que tomé es como un momento histórico, la época en torno al momento de principios del siglo XX y cuando fue la reforma universitaria en 1918. ti sposta. Pero, por ejemplo, la cuestión de la lengua era crucial al punto de que en otras publicaciones científicas de José Ingenieros, que era un médico psiquiatra, hoy diríamos psiquiatra, en esa época decían alienista, ellos dicen, aquí en Argentina ha tomado mucho predicamento, por ejemplo, la criminología italiana. Y dice, ¿por qué? Y porque muchos de los médicos somos italianos. Y tenemos acceso a las fuentes científicas en italiano, por ejemplo. Entonces, había una reflexión dentro de la misma comunidad científica de ese momento sobre el impacto que tienen las lenguas en el privilegio o no de determinadas teorías u orientaciones de la ciencia. Y por supuesto, en Italia es muy difícil que por eso yo trataba de explicar que esto era un problema o un debate que acá se tomó, pero que venía del mundo anglosajón, no de otro lado, digamos, o en todo caso algunos condimentos franceses, alemanes, pero no, por ejemplo, de Italia, porque en Italia fue totalmente distinto, sobre todo porque tuvieron el humanismo renacentista, la crítica filológica establecida por el humanismo era el modelo de la ciencia que propugnaba, por ejemplo, Renan. Para Renan la filología era el modelo de la crítica científica, y lo decía en el siglo XIX. Entonces, difícilmente la tradición italiana podía sostener este tipo de enfrentamientos, además Sì, de que difatti sus sono relaciones con la industrialización fueron diferentes, digamos, ¿no? sì. Como pasó en América Latina. Pero muchas gracias por sus comentarios porque son Niente, absolutamente pertinentes y interesantes. grazie. Sí, en ese sentido también, y un poco en sintonía con lo que veníamos hablando en el simposio en forma presencial, que hablamos, como les decía, mucho de las diferencias o las semejanzas entre cada lugar, me quedé con la exposición de Eve que hablaba de esta asepsia a la que tiende la literatura, ¿no? Con esta comparación con un mundo feliz.
Y quería preguntarte cómo se ve en el aula, en Comahue, o este ejercicio de no dar la palabra por sentado, o sea, cómo lo trabajás con los alumnos o cómo visualizás estos problemas en la investigación y en el aula, ¿no? Si nos podés contar un poco de tu lugar, ¿no? Sí, sobre todo en el aula, yo sigo dando clases, y me parece que, bueno, la forma es un poco la que propongo en el mismo, en este escrito, ¿no? Tratando de mostrar la diversidad y el diálogo, porque en definitiva esa es la idea, ¿no? Que no seguir una sola línea, sino tratar de mostrar. En este momento yo estoy trabajando con 4 escritoras del sur de los Estados Unidos, lo que supone tratar los problemas de la esclavitud, sus relaciones con el marxismo, con la religión, en el caso de Flannery O'Connor, los posicionamientos que ellas tienen, digamos, particularmente en esa escritora. Entonces es muy interesante abordar no solo su ficción, sino sus ensayos y ver sus cartas y cómo viven ese momento de profundos cambios, ¿no? Porter, O'Connor, McCullers y Welty, y Dora Welty. Yo estoy trabajando esas autoras, pero por eso, bueno, leyendo las cartas de O'Connor, y me venía muy bien ese ejemplo, trabajar en la diversidad, las posturas diferentes, las distintas formas de concebir el mundo, y cómo cada una, en el caso de estas escritoras particularmente, resolvió el enfrentamiento con un mundo excesivamente en crisis cambiante, ¿no? Desde el rol de las mujeres, eso es lo interesante, no adelgazar la historia, no borrar el palincesto, diría yo, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Las discusiones, que me viene desde la época, bueno, de mis estudios sobre Pavese y demás. Es difícil, sobre todo un escritor que fue cuestionado aún después de muerto, bueno, cómo vivió él ese momento de frontera, ¿no? Ese cambio. No sé si respondí, quise decir muchas cosas a la vez. Me quedé pensando con tus escritoras que hubo ponencias, por ejemplo, una ponencia sobre la prohibición de Huckleberry Finn por la palabra nigger, ¿no? Claro, que aparece sí, como 200 veces en la novela, o también surgió el caso de matar un ruiseñor, sí, ¿no? Que en realidad es un alegato a favor, ¿no? de la no discriminación y de este abogado que defiende a un negro acusado injustamente, y sin embargo, por el uso de esta palabra que vos mencionabas también en tu ponencia, bueno, ha sido puesta en cuestión, prohibida en las escuelas, o sea, todo este movimiento de prohibición de libros, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo. Y por eso yo partía bueno, ese epígrafe que agregué después de que escribí el trabajo, pero bueno, esto de los infiernos y los paraísos, ¿no? Bueno, en todo caso, la tiranía viene de distintos lugares. Me parece que esta es la reflexión más rica, ¿no? Que no hay que encerrarse en una sola dirección, sino que hay que tratar de entender la complejidad de los tiempos, y sobre todo de estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Muy complejos. Me parece que optar por la vereda opuesta ciegamente no nos lleva a ningún buen puerto. Sí. Sí, bueno, en relación con eso también pensaba en la ponencia de Cristina, ahora que se están revisando también planes de estudio y demás, y están cuestionados los organismos de investigación. Bueno, ¿qué lugar tienen las humanidades? Porque en tu exposición, Cristina, parece que está siempre muy relacionada por quienes la defendían con los valores, con defender valores. Bueno, ¿cuál sería ahora nuestro argumento para defender las humanidades, no? Estás muteada, Cristina. Se me cortó la transmisión un momentito y solo escuché el final de la pregunta. No, que tu exposición al hablar de las humanidades también tiene relación con los cambios de estudio, con los problemas en los organismos de investigación, con la valoración de esos organismos, ¿no? Y por este recorrido histórico que vos hiciste,
yo notaba mucho que se repetía en la defensa de las humanidades el tema de los valores, de que es un Exacto. espacio de defensa de valores. Bueno, ¿cuál sería ahora la utilidad de las humanidades? ¿Para qué sirven las humanidades? Es otra pregunta que flotó en el simposio, ¿no? Y que creo que tu exposición así tan genealógica y arqueológica nos ayuda también a pensar eso, ¿no? Sí, es un problema que tenemos siempre, digamos, la cuestión de la justificación, sobre todo en sociedades que piensan la educación en términos muy cortoplacistas y en relación con el mundo del trabajo. Sin embargo, y ahí vuelvo al comentario inicial que yo mencionaba, una nota periodística que salió hace poco sobre este nuevo libro, este profesor que es de la Universidad de San Andrés decía, en realidad, él habla de la necesidad de los alfabetismos, y que son múltiples, pero los principales son el acceso a la lengua y a la comprensión de textos y alfabetización numérica, matemática, digamos. Y bueno, después también habla de un alfabetismo de tipo gráfico y visual, ¿no? Como algo necesario en estos tiempos. Siempre las humanidades, históricamente, yo no tengo la respuesta. A mí me parece que en ese sentido la ponencia de Eve es mucho más esclarecedora cuando nos dice, bueno, leer cómo, digamos, no cancelar la literatura de otras épocas es escuchar las voces de otras épocas, no, sin mediatizarlas y sin, porque al tratar de hacerlas aceptables para nuestro gusto, también las estamos censurando y perdemos de vista, incluso para ver, por ejemplo, en relación con el feminismo, todo lo que se logró es un error modificar los textos anteriores para ponerlos en línea con la agenda feminista, porque perdés de vista que eso antes no estaba. Es decir, perdés el valor de las conquistas logradas, en una vista diacrónica, digamos, así histórica. A mí me parece que las humanidades tienen que despegarse de ese discurso del utilitarismo, justamente, pero tampoco para caer en el otro ángulo, que era el de esos sectores tan conservadores, que, digamos, la veían como una especie de doctrina de la vida, casi un sustituto secular de las religiones tradicionales. Bueno, no sé si la literatura te va a dar una doctrina de la vida o te va a enseñar cómo vivir. No deberíamos, me parece, apuntar a eso. Tampoco a la otra punta de este debate que yo acá sinteticé así muy rapidísimamente, que era la cuestión de la aplicabilidad de los estudios. Porque hay una aplicabilidad de más largo plazo, digamos, que tiene que ver con esto, con la formación de las mentalidades, con la comprensión de textos, con la capacidad de entender lo diferente, ¿no es cierto? La diversidad, como dijo Eve. Si uno no puede leer una obra del siglo XIX, no porque no entienda el lenguaje histórico, sino porque no está de acuerdo con la ideología desde la cual se escribió, tenemos un problema, porque no nos estamos escuchando, ¿no? Hace Y poco, ayer había gente de colegas de otras universidades que decían que fuerte es el debate en sus universidades entre escritores vivos y muertos, como que muchos además, alumnos, muchas personas no quieren leer escritores muertos, no hay como una tensión. Entonces también uno corta, digamos, el lazo con el pasado. exactamente, exactamente, y con todas sus diferencias, porque si no uno es susceptible a aceptar versiones maniqueas, digamos, del pasado, y en realidad te permite, digamos, apreciar muchos matices. Con ese criterio no, qué sé yo, no podríamos leer a Sor Juana Inés de la Cruz porque, bueno, no escribió eh, en, con la X o con la E, sus alegatos, ¿no es cierto? La famosa, y sin embargo es un gesto mucho más feminista que muchas cosas que se escriben hoy en su contexto, ¿no es cierto? Cuando se defiende su derecho al estudio y qué sé yo, es una cosa mucho más feminista que escribir con la E hoy en día, porque ella sí se jugaba al escribir esas cosas, digamos, ¿no?
quiero decir, poner las cosas en un marco histórico también habla del valor, ¿no? Em, y habla de la tolerancia, que también es algo muy importante, me parece, en el mundo de hoy. El gran peligro es que nos volvamos intolerantes. O sea, yo hace poco estaba leyendo, momentos de ocio, no porque lo estudiara, un libro de esos que quedaron como legados de las guerras mundiales, El viaje al fin de la noche, de Luis Ferdinand Céline, o ustedes me corregirán la pronunciación, y decía que, bueno, cuando se cumplieron 100 años, qué sé yo, no se lo pudo homenajear porque había Antisemita. sido un antisemita. Mm. Y bueno, a ver, si hablamos por un lado de la autonomía del campo literario, tendríamos que tolerar que se reconozca su capacidad literaria, aunque poniendo en evidencia tales o cuales cosas, ¿no? Y ver si hemos progresado o no desde la época de Céline, y no, claro, y no por ahí no reconocer una escritura, porque entonces volvemos digamos, a la censura de tipo inquisitorial. Cuestionamos ad hominem, es decir, por los atributos de la persona cuestionamos la obra, que era lo que se suponía que la autonomía literaria nos había de algún modo liberado, ¿no? Es un largo debate, es complejo, es incómodo, es muy incómodo, pero me parece que en las aulas también uno tiene que instalar un poco la incomodidad respecto de muchas cosas, porque eso ayuda a pensar. Y sobre todo... Posso intervenire, Lili? Mi vedi? Sì. Mi vedete? Sì, ti vediamo adesso. No, sono Sì. pienamente d'accordo, perché in Italia, se noi dovessimo applicare questo principio della censura, dovremmo ricordare che Pirandello era un fascista, che Ungaretti ha chiesto la prefazione all'Allegria a Mussolini e Mussolini gliel'ha fatta, ovviamente non avendo capito nulla, che Massimo Bontempelli era appunto un accademico d'Italia, e andiamo avanti così. Cioè, purtroppo io mi riferivo anche all'intervento di Ebe. La censura in Italia è sempre esistita. Quando io parlavo della Prima Guerra Mondiale, io ho letto testi che erano stati censurati, i testi di Malaparte, di Curzio Malaparte, i testi di Puccini erano testi che erano stati censurati, e di Vittorini stesso, erano testi che erano stati censurati. Quindi io ho letto qualcosa su cui il campo del potere è intervenuto rispetto al campo autonomo del culturale, al campo letterario. Io poi, studiando, ho capito che il libro di Puccini, appunto, sul Carso, no? Era stato censurato dalla censura, appunto, del potere, quindi tutto quello che rischiava di essere antimilitarista era stato cancellato, perché ovviamente bisognava alla fine della Prima Guerra Mondiale insistere sul fatto che l'Italia aveva vinto la guerra, no? Però non bisognava parlare di Caporetto, perché Caporetto era la grande sconfitta, no? Dell'Italia e della disorganizzazione appunto militare. E adesso si leggono questi autori, diciamo, fascisti o sì, attualmente in Italia c'è questa censura nella università? Allora, no, da noi diciamo che questo problema per quanto riguarda la storia della letteratura è superato. Cioè, nessuno di noi ha paura di leggere Céline solo perché è stato un antisemita. Assolutamente. E allora da questo punto di vista anche alcuni filosofi sono stati contrari, no? E quindi avevano delle posizioni, se non proprio antisemite, comunque non favorevoli ovviamente alla realtà, no? Alla realtà degli ebrei. Eppure li leggiamo. Il problema è che adesso c'è il rischio di una censura al rovescio, per cui dobbiamo scrivere con la schwa per rispettare la differenza dei generi. Io sono uno di quelli che continua a dire che non c'è bisogno di questo, perché il genere da un punto di vista sessuale, no? Non ha nulla a che vedere con il genere linguistico. Io vorrei invitare
la scelgo, e mi dispiace che è morta, l'avrei chiesto anche alla Murgia, come si fa a leggere, a me viene il mal di testa, a leggere un testo in cui invece di dire tutti e tutte, trovo tut. Se me lo pronunciate, come faccio io a leggere? Allora tut, no? Furono vist, cioè, ma no, non ha senso, non è questo il modo di fare il femminismo. Il femminismo è tutt'altro e non ha nulla a che vedere con quello che l'Accademia della Crusca ha chiamato appunto il maschile dilatato. Cioè, è vero che probabilmente il maschile dilatato è il frutto del mascolismo e del macismo italiano, no? Che è andato avanti per secoli, ma non ha nulla a che vedere con la giustizia dei generi o con il rispetto del genere, è tutt'altra cosa, è la lingua. Da questo punto di vista non occorre collegarla a un fatto di sessualità, però questa è la mia opinione, È un altro. un'opinione di minoranza. Bene, bene. Bueno, no sé, Eve, Ma querías... provate a leggere una poesia, provate a leggere una poesia di Ungaretti con l'uso della Shoah e vediamo che cosa capiscono i ragazzi. No, bueno, decía que estamos un poquito avanzados, digamos, con el tiempo, con un poco de retraso, ¿no? Comunque il dibattito molto molto interessante anche Es muy interesante, o sea, cuesta regular el tiempo porque da ganas de quedarse y de seguir hablando de esto, ¿no? No sé, Eve, si querías para cerrar la mesa hacer un comentario, porque justo No, estabas por hablar. simplemente no, el valor de la historia, ¿no? Porque justamente si uno puede apreciar todas estas manifestaciones tan variadas y contradictorias, puede uno más claramente tomar posicionamiento y elegir y ver cuál es su concepción del mundo. Silenciando no, todos estos debates del feminismo son, pero muy, a principios del siglo XX ya estaban vigentes. Y esta sería una pregunta que nos tendríamos que hacer también, ¿no? Porque 100 años después estamos como iniciando. Esto que decías vos de las clases, no se plantea, a mí por lo menos no se me ha planteado esta cuestión de no querer leer a los autores muertos y demás. Justamente a veces lo que hay es una gran sorpresa de descubrir que lo que creemos que es nuevo no es tan nuevo. Y entonces el tiempo le da otra dimensión a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pensando. Nada más. No, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que les agradecemos. Son ponencias que después pensamos que queremos que haya una publicación y leerlas detenidamente porque tienen mucho material, todas, ¿no? Muchas referencias bibliográficas, además, los tres, ¿no? Como que no, recién me preguntaban algunos nombres por el WhatsApp de personas que han citado, ¿no? Autores. Así que bueno, les queremos agradecer muchísimo y entonces pasaríamos a la siguiente.